Segundo, en caso de una emergencia, vamos a desalojar este recinto por la puerta de ingreso ubicada a mano izquierda. Esta da al área de parqueo y ahí nos vamos a mantener hasta que se nos dé la orden de volver a ingresar al recinto. Con relación a las preguntas, dos recomendaciones. Primero, la persona que tenga una pregunta la va a anotar y las vamos a dejar para el final de la charla. Segundo, al final de la charla, la persona que quiera hacer la pregunta va a levantar la mano y va a esperar que la compañera llegue con el micrófono, de manera que tanto los que estamos aquí como los que nos están siguiendo a través de internet puedan oír la pregunta. Les pido por favor que cuando hagamos la pregunta sea lo más concreto posible, ya que tenemos un espacio de 2 horas por medio de internet. De nuevo, muy buenas tardes. Bienvenidos ustedes, bienvenidos los que nos están siguiendo a través de internet. De parte de la Junta Directiva del Colegio, la Dirección Ejecutiva y el Departamento de Desarrollo Profesional, es un gusto contar con su presencia el día de hoy en esta su charla sobre el pronóstico del desempeño de la economía costarricense y la encuesta trimestral sobre expectativas empresariales. Dicha charla estará a cargo de don Rudolf Luque Bolaños. Don Rudolf es economista, gestor certificado de portafolios de inversión, máster en banca y mercadeo de capitales de la Universidad de Costa Rica, con más de 8 años de experiencia en docencia a nivel de grado y posgrado universitario. Ha laborado desde el año 2006 en investigación especializada en economía en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Posee más de 100 publicaciones en revistas comerciales y medios de comunicación e internacional. A lo largo de su carrera profesional, se ha desempeñado como economista de la revista Actualidad Económica y es también coordinador de la Cátedra de Introducción a la Economía de la Universidad de Costa Rica y ha colaborado con la serie de divulgación económica del IICE, entre otros. Sin mayores preámbulos, los dejo en compañía de don Rudolf. Bueno, buenas noches. Primero que nada, quiero comentar lo siguiente. El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica hace cada 3 meses 2 estudios, que básicamente son estas 2 presentaciones. Un estudio corresponde a una encuesta de expectativas hacia los empresarios. La encuesta se hace en el trimestre anterior y se le pregunta sobre el siguiente trimestre para averiguar las expectativas en diferentes variables. Detrás de esa encuesta, quien genera esa encuesta y quien está en ese proyecto principal, la investigadora es Gabriela González, una estadística del instituto. Tuvo un problema de salud y no pudo terminar un poco en esta ocasión, y entonces yo retomé un poco la parte de ella y la voy a exponer. El segundo estudio es el que elaboro yo, ese corresponde a un modelo macroeconómico. Se utilizan series de tiempo, y ese modelo utiliza la información del Banco Central, la información de la Reserva Federal en Estados Unidos, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, y lo que provoca lo que genera ese modelo es básicamente proyecciones para el crecimiento económico, la tasa de interés y la inflación. Ahora vamos a ver algunos aspectos interesantes porque específicamente para el caso de ese modelo
en esta ocasión sucede lo siguiente: el Banco Central, las cifras que se utilizan para poder generar esa proyección ya no van a salir, ya no van a estar disponibles. Entonces van a salir nuevas cifras, y entonces es interesante, son mejores, tienen una mejoría del cálculo. El asunto es que uno no puede tomar la nueva serie y aplicarla al modelo que ya estaba planteado. Hay aspectos metodológicos que tenemos que retomar. Entonces eso lo voy a mostrar. Es importante de una vez también que vayamos viendo ese cambio. O sea, no sé si recuerdan, pero tal vez en clases de economía uno veía que el PIB real, el PIB nominal, el concepto de deflactor, eso ha cambiado con esta nueva serie. O sea, ya ahora no el concepto de PIB real tal cual lo conocemos a precios de un año base, eso no va a ser así. En este momento teníamos un Producto Interno Bruto usando los precios del 1991, se llama el PIB real base 91. Ya este no salió más publicado, el último dato fue a marzo de este año, y a junio, que seguiría el segundo trimestre, o septiembre, tercero, ya no hay datos. Entonces, ¿qué es lo que usamos? Usamos la información que teníamos a marzo y generamos nuestra proyección hasta diciembre usando datos proyectados. Entonces, lo hicimos por primera vez, y la idea sería que a inicios del otro año utilicemos la nueva serie, que es bastante interesante lo que está haciendo el Central ahí. Ok, primero, con respecto a la encuesta sobre opinión, en esta encuesta se hace una muestra efectiva de 476 empresas. Esa es una muestra que quedó en esta ocasión. Se entrevistan a empresas del sector agropecuario, manufacturero, construcción, comercio y otros servicios, y la proporción de la muestra está en función de la estructura de cada uno de los grupos. ¿Qué tenemos con respecto al periodo? Bueno, del 8 al 25 de agosto se hace la encuesta y se preguntan sobre las expectativas para el último trimestre del año, que sería de octubre a diciembre. Con respecto a las variables que se analizan, la primera variable que se pregunta es empleo. Si espera contratar nuevos trabajadores, aumentará, disminuirá o mantendrá la cantidad de trabajadores. La siguiente pregunta es con relación a las ventas, producción y ventas, ¿okay? Entonces, un poco también si espera que aumenten, que se mantengan o que disminuyan. Después se hace con respecto a las inversiones, si harán o no nuevas inversiones. Utilidades, cómo esperan que sean sus utilidades en el futuro. Y sobre la posición competitiva, esperan que mejore o desmejore. En el caso de la posición competitiva es interesante relacionarla un poco al tipo de cambio, muchas veces porque se quiere ver si la empresa considera que su posición competitiva se puede ver afectada ante aumentos o disminuciones del tipo de cambio. Y una variable con respecto a cuando las empresas se le pregunta qué espera que suceda en el trimestre anterior, hay una respuesta abierta que se dicen y por qué cree que eso puede pasar. Para este caso, en esta ocasión, desde ya podemos ver lo que mucho está relacionado al efecto temporada. O sea, en el cuarto trimestre tiene un efecto importante temporal en las ventas. Entonces, por ejemplo, el sector comercio, que en esta ocasión no sale tan bien, es uno de los que generalmente espera que le vaya mejor en ventas para el cuarto trimestre del año. Ok, con respecto a los primeros resultados, bueno, este es el índice general, esta es la estructura del índice general, una media móvil ahí. Tenemos que en realidad en este punto, si estamos en un índice que está cercano a 55, está por encima de 50, para efectos de la metodología del índice, está en terreno positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que en las preguntas, porque ese índice recoge la generalidad de las preguntas, entonces está el tema de utilidades, el tema de empleo, el tema de inversiones. El conjunto agregado de esas preguntas nos da un indicador por encima de 50. Eso quiere decir que en general es positivo, o que se espera que crezca. Si este índice empezara a bajar, por ejemplo aquí estuvo relativamente bajo, esto fue creo que a mediados del 2013, si este índice baja por debajo de 50, más bien la expectativa que estaría predominando es disminución. O sea, ¿qué quiere decir? Que probablemente estén esperando que sus ventas disminuyan, esperando que el empleo disminuya, y eso se vendría reflejado por el índice por debajo de 50. En este caso se considera que se mantiene en terreno positivo, y lo que se analiza en realidad es cuánto está con respecto al trimestre anterior y cuánto está con respecto a los cuartos trimestres de cada año. ¿Okay? Con relación a los resultados del índice, esto es básicamente el resultado final al que se quiere llegar. Tenemos aquí los cuartos trimestres de cada año y aquí el tercero para poder hacer el efecto comparativo. ¿Qué es lo que tenemos en este caso? Bueno, vean que el índice que estamos teniendo para el cuarto trimestre del 2016 en este caso es superior en el caso de agropecuario al anterior, pero muy poco. Comercio, ¿okay? Registra un resultado con respecto al anterior trimestre relativamente mayor, y si nos vemos con respecto a la media, al promedio, está por debajo. Entonces vean que
en términos del promedio del índice estamos por debajo, o sea, la expectativa de la media tiende a ser más negativa que en los trimestres anteriores. Pero con respecto al trimestre anterior, o sea, al trimestre de a mediados de año, tenemos que el sector de manufactura es el que registra una caída, y construcción, que a lo largo de todos los indicadores que vamos a tener tiene un resultado negativo. Tal vez llama la atención el caso de construcción. Las respuestas generalmente fueron que se esperan un poco menores ventas que lo que esperaban antes, que se esperan contratar menos trabajadores que los que esperaban antes, y tal vez solamente en la parte de inversiones, que ahora vamos a ver que construcción considera que van a aumentar más, pero es un sector que generalmente tiene un componente importante de nuevas inversiones. Aquí con respecto al índice general, si analizamos el índice general, vean que esto da 54.5, que ese 54.5 es superior al trimestre anterior, pero si lo vemos con relación a los cuartos trimestres de los últimos 4 años, 5 años que tengo acá, es uno de los datos más pequeños. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad el índice general es el más bajo de los cuartos trimestres, y también lo es para construcción y manufactura. Si analizamos el índice de expectativas por sector en este gráfico, en realidad estos son los cuartos trimestres. Entonces se observa lo que estaba mencionando con respecto a construcción. Tenemos una caída, y que el índice se encuentra en el orden de 50 y 60. Aquí manufactura tiene una disminución importante que tuvo en el cuarto trimestre del 2012, pero en realidad el índice en general se encuentra por encima del 50, lo cual es positivo. Con respecto al número de empleados, veamos aquí las cifras. Tenemos que la gran mayoría dice que no va a cambiar. Entonces, que si yo veo que más de un 68% esperan mantener su personal estable. A mí, en esta ocasión, generalmente la que expone Gabriela, y yo paso a exponer lo mío. Nosotros, en el modelo macroeconómico, que ahora vamos a ver, el crecimiento anda entre un 3 y un 4%, no podríamos disminuir el desempleo con un crecimiento de menos de un 4%, es más, menos de un 5%. Entonces, cuando uno analiza la posibilidad de que la tasa de desempleo baje con las proyecciones de entre 3 y 4% de crecimiento económico, es muy baja. Y por lo tanto aquí, en este caso, esta expectativa de que un 68% de las empresas encuestadas dice que va a mantener su personal estable, y la posibilidad de contratar nuevos empleados va de 16 a un 22, lo que predomina en realidad es la estabilidad. ¿Okay? Tal vez podríamos analizar que no hay despidos importantes, no hay ceses, pero sí se genera que la economía no es capaz de absorber la nueva mano de obra. Entonces los nuevos profesionales que salen al mercado laboral es difícil que sean absorbidos por la economía, creciendo al ritmo que estamos creciendo, en orden de un 3, un 4%. Aquí los que esperan disminuir la planilla constituye un porcentaje bastante bajo, supera el 10%, que sería la parte, lo rojo que estamos viendo acá. Esto es favorable y se ha mantenido así en los últimos trimestres. En este caso, con respecto al comportamiento de números de empleados, con respecto a los cuartos índices y el tercero, vean lo que estamos viendo, que el balance neto del empleo mejorará respecto al trimestre anterior. Entonces vean que tenemos aquí, en este caso, el manufactura se mantiene igual. En el caso de construcción y comercio tienen una leve mejora con respecto al anterior, pero están bastante por debajo del promedio. Si vemos construcción, vean que construcción el índice ha andado entre el orden del 25 y el 30%. Eso quiere decir que en este momento encontramos un índice relativamente bajo con respecto a la media, y el sector y otros servicios que en realidad registran un resultado positivo. Aquí tal vez importante, si vemos el índice general, la tendencia neta, 13 es la tendencia neta del índice de empleo para todos los sectores. Podríamos ver el 13 superior al 7 que estábamos viendo, en este caso la estimación que se tenía a septiembre de este año, pero sin embargo este 13 está por debajo de los demás trimestres. Solamente tenemos aquí una cifra en el año 2013, por debajo del 13, pero en realidad es una de las cifras más bajas que nos ha resultado en el índice. En el caso del comportamiento de la producción o ventas, aquí sí el resultado varía un poco, tenemos un poco más favorable la expectativa. Vean que aumentarán las ventas, se encuentra entre el 39% y el 53%, o sea, entre el 39% y el 53% de las empresas consideran que sus ventas van a aumentar al mes de diciembre. Aquí es donde existe la pregunta, en donde se puede abrir y se les puede preguntar, bueno, ¿y ustedes por qué creen eso? Es un efecto temporal, generalmente se menciona. Tal vez importante en la parte de empleo, se pregunta sobre el empleo
de fijo, o sea, si la empresa, entonces el efecto temporal no es tan fuerte en la parte de empleo, pero en la parte de ventas sí. Y aquí, por ejemplo, no cambiará, la parte no cambiará, se observa que se mantiene entre un 29% y un 46% de las empresas en el total. Si nosotros vemos que el porcentaje que se pronuncia favorablemente al aumento en ventas o producción, es básicamente el más pequeño es al sector agropecuario y el mayor es comercio. Comercio, como bien mencionaba hace un rato, está relacionado al tema de diciembre, las fechas navideñas, y en el caso agrícola, en realidad existe una expectativa favorable porque cuando analizamos el crecimiento con respecto al año pasado, que hubo efectos climatológicos muy fuertes en sectores como la piña, el banano, hoy en día eso está generando que más bien crezcamos más, un poco en términos de crecimiento de la actividad. Teníamos una base muy pequeña en el 2015 porque la actividad había reducido mucho, y este año 2016 que generó mayor producción, específicamente si vemos a piña, y entonces el sector genera un crecimiento importante. Si analizamos el balance de los empresarios en el comportamiento de ventas o producción por los sectores, en este gráfico vemos que en el caso de construcción la tendencia a la baja, una tendencia a la baja importante, ¿okay? A mí cuando contrasto un poco con los resultados de tasa de interés y crédito, esto llama la atención porque en efecto existe liquidez en la economía, los bancos están dispuestos a prestar, la tasa está relativamente baja, pero el crédito no crece al ritmo que venía creciendo en años anteriores. Años anteriores sí me refiero al 2006, 2007, 2008, en donde uno ve que los volúmenes de crédito que absorbía la economía eran mucho mayores. En este caso no. Entonces a pesar de que la economía tiene condiciones favorables para que crezca, existe algo que las empresas o que el sector de la construcción está viendo como una expectativa a la baja. El otro sector sería el de servicios, que registra un incremento, y los demás vemos que se mantienen relativamente estables. Como le mencionaba, el caso del sector agropecuario, bueno, teníamos un índice muy bajo desde finales del año pasado y principios de este. Cuando analizamos el comportamiento de las utilidades, ¿qué esperan que suceda con las ganancias de las empresas? Lo que vemos es que el porcentaje que se espera de las ganancias de las empresas se mantenga entre un 34 y un 50%. Aquellas empresas con expectativas más favorables se ubican entre el 32 y el 45 entre los distintos sectores. Entonces en realidad es un resultado positivo lo que se observa, y con respecto a los que les disminuirán son bastante menos, y además importante esa expectativa disminuyó. O sea, la cantidad de empresas que decían que iban a disminuir sus utilidades disminuyó. Entonces eso es un resultado interesante con respecto al rendimiento de las empresas. En el caso de la posición competitiva, la posición competitiva parece que no cambiará, el fuerte se mantiene, que no va a variar. Vean que está entre un 63% y el 50% de empresas que mantendrán, que no cambiará su posición competitiva. Entre el 27 y el 48% de todos los empresarios de los sectores espera que la empresa mejore. Y si analizamos el resultado de quienes esperan que empeorará, tenemos una cifra bastante pequeña. Entonces en este caso la posición competitiva de las empresas en términos generales se mantiene. Es un escenario de mucha estabilidad. Sin embargo, lo que nos refleja esto es que tampoco es un escenario en donde las empresas arriesgan a generar nuevas inversiones o incrementarlas o mejorar su posición competitiva. En el caso de esta misma pregunta, posición competitiva por sector, en el gráfico tenemos manufactura y construcción con una clara baja. Comercio, si lo relacionamos en este caso a los trimestres anteriores, está disminuyendo su posición. En el caso de otros servicios y agricultura se mantiene relativamente estable. Agricultura baja un poco, pero en realidad con respecto a 2 trimestres atrás es el mismo valor. Entonces en este caso se sigue observando el caso de la construcción. En todos los escenarios nos da con una expectativa a la baja, y llama la atención comercio, porque comercio en otros años el cuarto trimestre es muy positivo, en este caso no tanto en este año. Con respecto a las inversiones, aquí la idea era ver si las empresas esperan realizar nuevas inversiones. Las que esperan hacer nuevas inversiones en términos generales andan en un 12%. Importante porque este 12 a un trimestre atrás era 10.6. Entonces este dato de 12% es superior, o sea, un porcentaje mayor de las empresas en términos generales esperan hacer inversiones para el cuarto trimestre. Ahora bien, el rubro de no harán inversiones es el que es más fuerte, es en el orden de por encima del 80%,
Y en este caso, si analizamos los sectores con respecto a el trimestre anterior, vemos que en particular el construcción es uno que aumenta las expectativas de inversión. Este punto es importante porque construcción vemos que tiene un resultado bastante pesimista, en términos de empleo no espera contratar, pero espera hacer nuevas inversiones. El asunto es que cuando empezamos a analizar para atrás la serie, vemos que en realidad el comercio, el sector construcción es intensivo en inversiones. Las inversiones básicamente van a ser maquinaria, equipo y nuevas edificaciones, y entonces es un sector que generalmente a finales del año hace una reposición y se observan este resultado. ¿Okay? Entonces, no necesariamente esto puede decir que el sector está teniendo resultados, espera mayores ventas, más bien eran los que tenían menor resultado. Con respecto al tipo de cambio, aquí la idea es ver qué esperan las empresas. Vemos que el tipo de cambio en este momento está aumentando, ¿okay? Y algo importante, si uno está haciendo este análisis y se observa que el Banco Central está vendiendo dólares, están incrementando la venta de dólares, eso significa que la demanda de dólares aumenta, la gente quiere dólares. Si la gente quiere dólares es porque está en este momento esperando a que suba. Entonces, si nosotros queremos algo, es que queremos que eso aumente de valor en el tiempo, y por lo tanto es la expectativa que se maneja. Y que cuando se le consulta a las empresas, se dice que el comportamiento del tipo de cambio, un 56% de las empresas consideran que va a aumentar. ¿Sí? Si vemos esto, el sector agropecuario tiene un 60% de las empresas del sector agropecuario espera que va a aumentar, y un 58% del sector manufacturero. ¿Cuál es el punto importante con estos dos datos, que son relativamente altos? Que estos dos sectores son los que más peso tienen dentro de las empresas exportadoras. Entonces, si decimos, bueno, ¿y cuáles son las empresas exportadoras? Tenemos al sector agropecuario y manufacturero, en su mayoría ahí en exportando. ¿Qué sucede con esto? Bueno, que no cambiará, es un 34.2. Básicamente este 34.2 hace mucho sentido si uno empieza a observar lo que les mencionaba de las ventas de dólares por parte del Banco Central, porque cuando el Banco Central vende dólares, lo que está tratando es de contener ese aumento en el tipo de cambio. Por lo tanto, y dado que tiene una condición favorable en reservas, el Banco Central podría jugar con pequeños aumentos y estabilidad en lo que queda, en los 2-3 meses que quedan. Y por lo tanto, en lo que la expectativa de disminución es un 6.7, o sea, solamente un 6.7 de las empresas consideran que el tipo de cambio va a disminuir. Esta parte tal vez es importante porque eso influye en la demanda. O sea, si las empresas están, si podemos ver que aquí un 90%, 89 o 90% de las empresas está esperando que o aumente o no cambie, sigue siendo favorable tener dólares o adquirir dólares, y en ese sentido podría inclusive presionar la demanda de dólares y por ende el tipo de cambio aumentar. Si hacemos este análisis de tipo de cambio, pero por medio de una pregunta en donde se les dice cómo afectará el tipo de cambio a la empresa, si positivamente o negativamente, es interesante ver lo que, bueno, nos esperaríamos esto, que las empresas exportadoras consideren que sí, que el tipo de cambio cuando varía lo afecta positivamente. ¿Okay? Entonces, en este caso consideran que va a aumentar, y un 38.1% de las empresas considera que si aumenta le afectaría positivamente, y en las no exportadoras negativamente. Ahí eso está muy relacionado a que las exportadoras van a tener un mayor ingreso por unidad que vendan a un tipo de cambio mayor, y en el caso de las empresas no exportadoras más bien podría ser que su materia prima sea importada y entonces se le incrementen los costos internos a la empresa. Entonces, en este caso, si analizamos esto en términos generales, si vemos las empresas exportadoras y no exportadoras, el tipo de cambio dicen que les afectará un 32.7% negativamente, y un 46% no ve un efecto importante en su posición competitiva a raíz del tipo de cambio. ¿Okay? Vean que esta parte, por ejemplo, llama la atención porque son el 46% de las empresas dicen que en realidad lo que esperan que pase con el tipo de cambio no les afectará competitivamente. Entonces se toma mucha fuerza este punto, ¿no? Que son las empresas que dicen que no va a cambiar, esperan que no va a cambiar, por lo tanto consideran que eso no les afectará en su posición competitiva. Aquí, cuando analizamos empresas exportadoras y no exportadoras, tal vez aquí es importante ver el enfoque de los productos. Tenemos que el 48.9% de las empresas exportan de la mitad de su producción, mientras que el 31.5% solo exportan una cuarta parte de la producción. O sea que estoy viendo entonces que del total de empresas analizadas tenemos un 18.5% que se distribuyen entre las que exportan bastante y las que exportan solamente un 25% del total de su producción. Si analizamos el sector agropecuario, bueno, el 78.6% de los empresarios de ese sector esperan mantener el número de empleados, y en este sentido tenemos que la expectativa de producción de ese mismo sector con respecto a aumentos es un 57.1%.
En el caso de manufactura, ¿okay?, que exporta sus productos, son solo las empresas que exportan, el 58.3 no prevé cambios en el número de empleados, mientras que el 56.3 de las empresas espera un aumento en la producción. Ese sería para el caso de del sector manufacturero exportador. ¿Okay? Ahí la idea es separar agricultura y manufactura, porque la parte exportadora es la componente más grande de esos dos sectores. En síntesis, con respecto a los resultados generales de la encuesta, las expectativas netas de empleo son mixtas, o sea que estamos viendo básicamente diferentes resultados en los diferentes sectores. Como les mencionaba, llama la atención el caso de construcción, comercio, que no dio tan favorable como en años anteriores, pero en términos generales el índice está más bajo que en años anteriores. De hecho, aquí en este cierre dice que en general se puede afirmar que el optimismo de los empresarios es relativamente bajo y similar al del final de los años 2012, 2013 y 2014. En este caso, llama la atención que 2 años de inflaciones bajas e inclusive negativas, tasas de interés en el orden por debajo del 7%, y un crecimiento que cerró el año pasado en 2.8 y se espera que cierre en 3.4, no generan resultados superiores a los que se vieron en estos años en donde las condiciones eran menos favorables. Básicamente, con respecto a esta presentación, esto sería. Esto es la parte de la encuesta. La idea es que hagamos las preguntas al final de las dos. Ahora viene el pronóstico del desempeño de la economía. Vamos a verlo aquí. Ok, aquí en esta parte del pronóstico es donde se presenta la situación con el Producto Interno Bruto. ¿Okay? Entonces, como les mencionaba hace un rato, ya el Producto Interno Bruto real a precios constantes, eso cambió. Entonces hay una filmina en donde tocamos este tema. Esto es un modelo econométrico de ecuaciones en donde lo que se quiere modelar es el consumo de los hogares, la inversión de las empresas, básicamente la formación de capital, formación bruta de capital. En este caso el sector exportador, las exportaciones se dividen en bienes y servicios, y las importaciones. En el caso del gobierno, por ejemplo, ahí falta el gobierno es una variable exógena, entonces se establece un supuesto en función del presupuesto. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos que generalmente el pronóstico se hace para el tercero y cuarto, porque estamos en octubre, y en octubre, el 30 de septiembre sale el dato de junio, pero no salió, eso es un poco el tema. Entonces la estimación se hizo también para el segundo. ¿Ok? La estimación anda en el orden de entre el 3.2 y el 3.6%. Nosotros ponemos un rango, entonces establecemos el rango entre 3 y 4. Tal vez interesante que el resultado de un 3.6% era más o menos el resultado que se esperaba cuando se hizo la estimación en enero de este año. Entonces en enero de este año nosotros salimos con este mismo informe diciendo la estimación de crecimiento va a ser entre un 3 y un 4. ¿Okay? ¿Qué tenemos con respecto a la inflación? La inflación, vean que estaba en terreno negativo y se ha mantenido así, y para el tercer trimestre de este año llegó a 0.38. ¿Okay? Es un dato positivo. Es sumamente influenciada por los precios de los combustibles. De hecho, ahora yo traigo un gráfico en donde se ve que tiene un comportamiento muy parecido, y nosotros en este momento lo que estimamos para finales del año está entre un 0.8 y un 1.3%. Los últimos meses del año generalmente tienen precios más altos. A veces diciembre no, que era algo que uno esperaría, pero entonces es noviembre, o a veces son los dos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos ahí? Que cuando hacemos la proyección, la desagregamos y vemos cuánto es el incremento mensual, y el incremento mensual mínimo anda entre 0.10 y 0.30, o sea, el mínimo es 0.10. ¿Qué quiere decir esto? Que más o menos se espera que los precios crezcan 0.10 en octubre, en noviembre y en diciembre, como mínimo. ¿Y qué generaría esto? Bueno, nos estaría dando, con la inflación que tenemos ahorita acumulada, la inflación acumulada en este momento es 0.5. ¿Okay? Era un 1%, era 0.97% al mes de agosto. Cuando sale la cifra de septiembre fue negativa en menos 0.48. Entonces, si la inflación era de 0.97, casi un 1%, y en solo ese mes cae en 0.48, entonces el resultado queda en 0.5. Ese 0.5 es el acumulado entre enero y septiembre. Octubre, noviembre y diciembre, que se espera que más o menos como mínimo ande en 0.8 la inflación. ¿Okay? Recordemos que hubo un aumento en los precios de los combustibles el 30 de septiembre,
Y cuando uno hace estos análisis y sabe que el precio del combustible afecta mucho, bueno, entonces tiene que tomarlo en cuenta. ¿Cuál es el asunto con eso? Que entró el 30 de septiembre, entonces es muy probable que se observe para el cuarto trimestre de este año. Ok, tal vez importante aquí, si nosotros estimamos tasas superiores de crecimiento, ¿okay?, que es algo que estamos viendo, vean que ese 3.4 es superior al 2.8 del año pasado, ¿okay? Puede ser que esto también genere presiones sobre la tasa de inflación. Cuando aumenta la demanda, cuando aumenta el ingreso disponible, se espera que aumente los precios, y eso se espera que se dé para finales de este año y para el resto del siguiente año. También con esto el tipo de cambio tiene un efecto importante. O sea, si estamos viendo que el tipo de cambio está aumentando, el 50% de los productos que nosotros consumimos son importados. Entonces ese incremento en el tipo de cambio nos genera un incremento en la canasta de consumo. Por lo tanto, también se vería reflejado de darse ese aumento en el tipo de cambio en la inflación. Con respecto a la tasa de interés que viene bajando desde un 6% hasta un 4.7%, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, hay un impacto producto de un cambio metodológico. Entonces eso es importante verlo. O sea, la tasa de interés, esas bajas tan importantes que vamos viendo en la tasa de interés, en realidad es un cambio, un ajuste metodológico que realizó el Banco Central a la hora de medir la tasa de interés. Vamos a ver, con respecto al ajuste, generalmente yo cada vez que lo presento esto lo explico, pero lo que vamos a hacer es esto. Vean, cuando uno hace un depósito en el banco, si uno hace un certificado de depósito a plazo a 6 meses, a 5 meses, el monto que yo deposito, ¿okay?, y a sabiendas que esas 6 meses va a ir a ponderar a la tasa básica pasiva. Ok, esos a 6 meses, y la tasa básica pasiva antes se medía 150 días, 210 días, o sea, 6 meses, entre 5 y medio y de 6 y medio meses. ¿Cuál es la idea con esto? Bueno, medir la tasa de interés a depósitos a ese plazo. Ok, el nuevo cambio lo que hace es que toma en cuenta todos los periodos. El asunto es que la ponderación de eso es por la cantidad de depósitos, no necesariamente por el volumen. Entonces ahí hay un efecto que tiende a bajar la tasa de interés. Por ejemplo, si hay muchos depósitos a corto plazo y puede haber muy pocos depósitos a largo plazo, pero el de largo plazo es un monto muy grande, lo que va a empujar es a la tasa a la baja, porque el peso lo tiene la gran cantidad de depósitos de corto plazo. ¿Qué pasa con esto? Que los depósitos de corto plazo generalmente tienen tasas más bajas, que hay menos riesgo implícito en esto, entonces la tasa tiende a bajar. Este bajonazo de la tasa, cuando se hace el cálculo, es tan grande que más es como 1.35 puntos porcentuales de un día para otro. Entonces lo que decide el Banco Central es tomar esa disminución y distribuirla en 52 semanas. ¿Okay? Empezamos en enero del año pasado, en febrero desde el otro año vamos terminando. Entonces en febrero del otro año el ajuste metodológico en la tasa básica pasiva se acabó, y a la tasa que llegamos es la tasa, ya el cálculo normal, ¿okay? Y lo que va a hacer de ahí en adelante el Banco Central es calcularla como viene calculándola normalmente. ¿Qué es lo que entonces sucede? Esperamos que suceda. Para final del año ese efecto todavía se va a mantener, entonces vamos a tener bajas en la tasa, pero no necesariamente son bajas en la tasa que los bancos están ofreciendo, sino que en este caso serían bajas en las tasas producto del ajuste metodológico. ¿Qué es de esperar que suceda? Ahí tenemos algunos resultados con esto en la parte fiscal, inclusive que la tasa para el próximo año, ya después de este efecto del ajuste metodológico, tienda a subir. Eso es algo que nosotros en enero con nuestra proyección vamos a calcular y la estimamos a marzo. Un poco lo que mencionaba, bueno, crecimiento estable ubicado entre un 3 y un 4%, superior a la media de los últimos 12 meses. ¿Okay? Ahí lo que siempre sale de estas cifras es que no es suficiente para reducir la tasa de desempleo ni generar inversiones importantes en torno a la reducción de la pobreza. Tenemos la inflación ubicándose en terreno positivo, ¿okay? Que es el cambio en este caso, es esto de la inflación ubicándose en terreno positivo, y la tasa de interés estable y levemente hacia la baja. Si vemos un poco los cambios con este pronóstico, vean, el Banco Central modifica el cálculo del Producto Interno Bruto Real, deja de existir el PIB real a precios constantes de 1991. No sé si ustedes recuerdan, nosotros llegamos y sumamos el consumo, la inversión, el gasto público, exportaciones e importaciones, y esa suma me da el Producto Interno Bruto. ¿Okay? Es una identidad que se maneja mucho en macroeconomía. Bueno, eso en este momento está variando.
¿Okay? O sea, ¿qué quiero decir? Que cuando usted toma el agregado de esas variables, no necesariamente me suman el Producto Interno Bruto que el Banco Central está publicando. ¿Por qué? Porque hay un ajuste en cambio en existencias que el banco ahora que se hace distinto. Vamos a ver un poco por qué. Bueno, se analiza estimar el PIB en volumen a precios del año anterior encadenado referencia a 2012. O sea, si ustedes me dicen cuál es el nombre del nuevo Producto Interno Bruto que está sacando el Banco Central, es volumen a precios del año anterior encadenado referencia a 2012. ¿Okay? Uno ingresa a la página del Banco Central y ese es el nuevo dato que vamos a tener. De ahora en adelante el modelo y los pronósticos tendrían que estar en función de este nuevo Producto Interno Bruto. ¿Por qué no se ha hecho así? Porque salió el 30 de septiembre, ¿okay? que fue un fin de semana, ya el 3 de octubre era cuando estaban las cifras, pero además porque el documento metodológico que explica algunas variables que se han utilizado en ese cálculo todavía no está. Entonces el Banco Central poco a poco va a ir publicando cómo trataron la formación bruta de capital, cómo trataron el consumo, cómo trataron las exportaciones, las importaciones, y entonces eso lo tendríamos que incorporar dentro de nuestro modelo. Veamos un poco las principales diferencias. La principal diferencia radica en los precios. En el caso del 91, la estructura de precio utilizada se mantiene constante hasta que se cambia el año base. Este escenario es sumamente complejo. Porque si nosotros dejamos un año base, en efecto no vemos el tema de los precios, pero durar muchos años con ese año base nos genera que si la estructura productiva cambia, no lo podamos observar. En este caso, si el sector servicios crece, como nos sucedió en la economía, del 2000 para acá, el crecimiento del sector servicios es enorme, el Producto Interno Bruto no lo podía registrar. Y entonces ese crecimiento no estaba impactando tanto la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Por otro lado, la parte de consumo, el consumo en telecomunicaciones, por ejemplo, cuando pensemos de esta forma, si en el 91 se hace una encuesta y se averigua cuál es la estructura de producción de la economía, la estructura de consumo, inversión, gasto público, y vemos que el consumo en telecomunicaciones no existía en smartphone, no existía el internet de alta velocidad, etcétera, y eso es demanda que genera gasto en la economía de bienes finales que debieran estar incluidos ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se incluyen dentro de sectores del sector telecomunicaciones y el Banco Central se encarga de ajustar esto, pero en este caso se va generando una diferencia de lo que realmente sucede en la economía con lo que se está estimando. Entonces, los países de la OCDE y Eurostat han trabajado mucho en generar una nueva metodología, que es esta de volumen a precios del año anterior encadenado. ¿Okay? Básicamente, ¿qué es lo que hace? Utiliza una base de precios móviles. Esto es, las cantidades de un periodo son valoradas a precios del año anterior y por lo tanto considera diferentes bases de precios. Esto le permite poder modificar la estructura de la economía con mayor periodicidad y no estar ligado a la estructura de años atrás. ¿Okay? O sea, podríamos estar ligados a la estructura de un año atrás, no necesariamente de 10 o 15 o 20 años atrás. Entonces tiene aspectos muy positivos en el sentido de que realmente vamos a darle un mayor seguimiento a lo que sucede en la economía. Un aspecto tal vez negativo es que en clases de introducción a la economía esto ahora va a ser más complejo de explicar, es mucho más complejo de explicar que el otro. ¿Okay? El cálculo y cómo se hace varía de forma importante, y algunas cosas, por ejemplo, si uno está acostumbrado a usar el deflactor de la economía para generar indicadores de precios de producción, bueno, trimestralmente ya no lo vamos a tener. La metodología implica que vamos a tener un deflactor por año, no por trimestre, y entonces hay ciertos ajustes que son favorables para la economía, pero hay que saber cómo los tomamos en cuenta. Para efectos econométricos a nosotros nos va a costar bastante ajustar esto, pero es algo positivo. Cuando ya se tengan los resultados vamos a tener mejores estimaciones. Ok, veamos entonces lo que da origen a esas estimaciones. El crecimiento económico, generalmente pongo el Producto Interno Bruto aquí, pero las cifras no están. Entonces lo que tengo es el índice mensual de actividad económica. Se observa un incremento importante, se dan en 3 puntos porcentuales para pasar de un 2% a mediados del año pasado a un 5.1% a julio de este año. ¿Okay? Entonces el índice mensual de actividad económica registra un incremento importante. Hay que resaltar que este índice se utiliza base 91, el Banco Central lo sigue calculando, pero es base 91. Con respecto a las actividades, vemos que en este caso estas son actividades que mejoran su nivel de actividad económica. El sector agrícola, el comercio, los servicios públicos, financiero es el sector financiero y de seguros es uno de los que más crece, tienen crecimiento del 10% y el año pasado de un 9%, es una cifra favorable. Y por otro lado tenemos que el sector manufacturero, ya pasando todo el efecto de la salida de la empresa Intel, tenemos ahí un crecimiento de un 9.5%.
El sector transporte es un 5.4, superior al del año anterior. ¿Qué es lo que tenemos con los otros dos sectores? Bueno, tenemos ahí que minas y canteras, que es relativamente pequeño, el impacto en el crecimiento es mínimo, pero está el sector construcción. Bueno, si analizamos un poco la caída del sector construcción, 14.9%, en realidad ese 14 se debe a que el año pasado fue muy alto. ¿Y por qué la base fue tan alta y tenemos un crecimiento de un 21.3%? Estaba el tema del proyecto hidroeléctrico Reventazón, eso generó un incremento muy importante en ese sector, y también estaba un poco leyendo el informe del Banco Central y ahí decía el City Mall, también al finalizar esos proyectos y calcular entonces interanualmente el sector de la construcción, de ahí eso no, más bien genera una disminución. ¿Por qué se puede ver? Porque la construcción del 2016 no logró compensar la finalización de esas construcciones importantes que se dieron en el 2015. En el 2016 hay proyectos importantes de infraestructura vial y acueductos, pero no logran compensar lo que se vio con el proyecto de hidroeléctrico Reventazón, por ejemplo. Ok, en la parte externa, en el sector externo, ¿qué es lo que observamos? Bueno, tenemos ahí el crecimiento interanual de las exportaciones y las importaciones. Este gráfico llama la atención porque vean que toda esta parte es terreno negativo, o sea, venían decreciendo. El asunto es que va aumentando, o sea, la curva tiene una pendiente positiva. ¿Qué quiere decir ahí? Que lo que estamos viendo es que cada vez decrecen menos las importaciones y las exportaciones. Estos tal vez es uno de los gráficos que hace que nuestra economía sea más saludable, o que nos muestra que la economía es saludable con relación a nuestra balanza de pagos, porque como nuestras importaciones en gran medida son materia prima e insumos para producción, entonces cuando la actividad económica cae, también caen las exportaciones y caen las importaciones, y no tenemos un impacto tan grande en términos de balanza comercial. Entonces en este caso lo que estamos viendo es que se comportan de forma muy similar. Ahora vamos a ver que en el gráfico siguiente esto hace que la cuenta corriente del déficit comercial se mantenga muy estable. ¿Qué es lo bueno aquí? Tenemos un resultado positivo. Las exportaciones están mostrando un incremento ya positivo por debajo del 5%, pero eso es importante mencionarlo porque tenemos ahí ya la piña, banano, ya sobrepasando los efectos climatológicos del año pasado. Y en las importaciones también en terreno positivo, lo cual implica que, como les decía, importamos mucho insumos y materias primas. Entonces esto es un resultado de que la expectativa de las empresas para lo que viene, los trimestres que vienen, son positivas. Ahora bien, un poco si vemos esto, con relación a la cuenta corriente, lo que vamos a tener es que vean que el balance entre exportaciones e importaciones se mantiene. A pesar de que las exportaciones aumentan, las importaciones van aumentando también, el déficit comercial se mantiene muy similar. O sea, la distancia entre ambas curvas, entre ambas barras ahí se mantiene muy estable. Hace un tiempo estábamos analizando esta relación, porque nosotros, para poder generar divisas, ocupamos entonces exportar genera un ingreso de dólares, pero mucho de eso se va en importaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede si la economía tiene muchas importaciones con relación a sus exportaciones y este balance tiende a ser negativo? Bueno, eso se cubre con inversión extranjera directa. Y en una ocasión un profesor estadounidense llegó aquí a dar unas charlas y decía: ¿cómo hacen ustedes? O sea, con esta situación estaríamos muy preocupados y el tipo de cambio estaría aumentando. Pero cuando uno ve la diferencia entre las importaciones y las exportaciones y ve el componente de inversión extranjera directa e inversión de cartera, más que compensan esa posición. Entonces, claro, la posición del profesor extranjero era: pero eso es sostenible. Y viéndolo en el tiempo, en efecto, ha sido sostenible. O sea, el flujo de inversión extranjera directa e inversión de cartera ha sido sostenible en el tiempo y ha mantenido esto estable. Entonces vemos que hablamos de inflación, hablamos de tasa de interés, el tema de crecimiento, el déficit fiscal, que es un tema importantísimo, pero nadie se ha puesto a decir el balance de pagos. Tenemos un desequilibrio en nuestra relación comercial con el resto del mundo. No, en realidad no. Si analizamos esta parte, vean este gráfico es las exportaciones, pero las dividí por sector: agrícola, industrial y pecuario. El agrícola y el industrial son el 97% de las exportaciones, estos son relativamente los que vamos a analizar. Pero este gráfico, vean que llega a mayo, en realidad es el gráfico que puse hace un trimestre, exactamente igual. Y este gráfico, lo que habíamos puesto era: parece revertirse la tendencia del sector industrial y agrícola en el primer trimestre del 2016.
O sea, a partir del primer trimestre se observa que empieza en terreno, o sea, está tratando de aumentar las exportaciones, salir de terreno negativo. Ese gráfico llega a mayo, el gráfico actual es este. Y lo que pasa es que ya me muestra un resultado positivo en el sector agrícola, que aporta en este caso un 22% de las exportaciones totales, y el sector industrial, que es el 75% de las exportaciones, en este caso vean que aquí estaba decreciendo un 9.5% y ahora pasó a decrecer un 3.2%. ¿Okay? Entonces en este caso lo que se espera de este sector es que ya para finales de este año estos dos sectores se encuentren en terreno positivo y las exportaciones ya estén aumentando con respecto a un año atrás. En este caso es el tipo de cambio. ¿Okay? La evolución del tipo de cambio afecta claramente la parte exportadora. De hecho, como lo vimos en la encuesta, las empresas que exportan son las que consideran que más le va a afectar el tipo de cambio. Se ve un aumento, se observa un aumento. Hay que analizar que este aumento del tipo de cambio básicamente está relacionado a una salida de dólares que se ha dado, y al darse esa salida de dólares, el consumidor costarricense ha visto que el tipo de cambio va a aumentar, y cuando sucede que venimos de periodos de tipo de cambio muy estable y se dan aumentos, generalmente las personas tienden a cambiar sus portafolios y apostarle a la tenencia de dólares. En este caso eso se puede observar cuando se analiza lo que el Banco Central ha venido haciendo. Vean que esto es lo que ha pasado entre enero y septiembre de este año. Estas son las ventas de dólares y estas son las compras. Como ya en este momento el sistema cambiario no es por bandas, entonces el Banco Central, ¿cuándo es que interviene? ¿Cuándo es que decide hacer estas ventas? En ocasiones, bueno, cuando hay necesidades para el sector público, pero también cuando el Banco Central considera que el tipo de cambio está subiendo de forma muy abrupta. ¿Okay? La idea es evitar que se den aumentos abruptos. ¿Cómo se darían aumentos? La gente, las empresas, los fondos de inversión, los operadores de pensiones van y demandan dólares en el mercado porque tienen la expectativa de que va a aumentar, y lo que sucede es que el Banco Central responde con una oferta de dólares mayor. Y cuando hace eso, entonces claro, las ventas del Banco Central aumentan, en el caso de las reservas monetarias internacionales tienden a reducirse, pero el tipo de cambio se mantiene estable, o por lo menos el crecimiento no es tan alto. Entonces vean un poquito que si el tipo de cambio está ya en el orden de los 560 colones por dólar, y el Banco Central ha tenido esta relación en donde casi duplica las ventas a las compras, es muy probable que si el Banco Central no hubiera intervenido, el tipo de cambio sería aún mayor. Y por lo tanto sabemos que existe cierta presión sobre el tipo de cambio, y que el Banco Central es muy probable que continúe dejando que suba, porque está permitiendo que suba, pero no de forma abrupta, que eso es básicamente lo que estamos manejando con flotación administrada. O sea, con flotación administrada el Banco Central está interviniendo el mercado, pero lo está interviniendo en función de decisiones evitando movimientos abruptos. ¿Okay? Entonces vean que las ventas de dólares son casi el doble que las compras, lo que muestran presiones al alza en el tipo de cambio. Con respecto a la tasa de interés, ahí la tasa de interés tiene el efecto metodológico que se mencionaba, es una baja importante que se ha observado. Ya yo les mencioné que de 4.7 se espera que lo que queda de aquí a febrero sea la disminución que observamos de entre un 4.3 máximo. Ahora bien, que es de esperar que el volumen de crédito aumente. Bien, si uno ve, ahora vamos a ver un grafiquito de la distribución del crédito. Bueno, en el caso de que el crédito aumente, dado que se espera que se espera un crecimiento entre un 3 y un 4 para final del año, es posible que las tasas tiendan a mostrar ese resultado. No obstante, como la metodología tiende a bajar, entonces simplemente lo mantenemos a máximo un 5.3%. Algo importante aquí que me interesa es el tema fiscal, ¿okay? Entonces tanto el Ministerio de Hacienda ya no pueda financiarse vamos a ver, colocación directa de bonos o en dólares, va a tener que presionar estas tasas. Ahora vamos a ver las tasas del Ministerio de Hacienda en comparación con estas. Entonces, por ejemplo, esto es el volumen de crédito. Aquí me interesa que veamos estos tres sectores, o sea, servicios, vivienda y consumo, son los donde el crédito se coloca en mayor medida. La idea en que este caso hubiera sido que construcción ocupara un mayor peso, en otras ocasiones ha ocupado un peso más importante, en esto vemos que está acorde con lo que ha sucedido. Y este es un tema importante, porque en el sector de la construcción, conforme aumenta, demanda volúmenes grandes de crédito, y esto tiende a presionar las tasas al alza, cosa que en este momento todavía no se está observando. Vean las tasas de interés. Esta es la tasa de interés promedio sobre la deuda interna bruta del gobierno central. Esta tasa de interés es la tasa que ofrece el Ministerio de Hacienda cuando se endeuda internamente.
En este momento la tasa pasó de un 6.7 a un 7.4. ¿Por qué este efecto de la tasa de interés no se ve reflejado en la tasa, en esta tasa básica pasiva? Bueno, básicamente porque el peso en Hacienda ahora es muy limitado dentro de esta tasa de interés, pero además porque no ha presionado al sistema bancario. Entonces, en el momento en que el gobierno, Ministerio de Hacienda, básicamente tenga mayores necesidades de recursos y no pueda colocarlos, obtenerlos de las operadoras de pensiones o colocarlos en colocaciones directas, va a tener que ir al sistema bancario. Y la idea es que el sistema bancario sabe, los bancos financieras saben que esta tasa es la que está dando el gobierno por sus títulos. Entonces vean, se genera una competencia entre darle al sector privado o darle al gobierno, y esa competencia se resuelve por medio de tasas de interés. Entonces ahí estaríamos viendo que se puede dar un aumento de las tasas de interés producto de la presión fiscal que se genere finales de este año, tal vez principios del otro, porque el efecto metodológico en la tasa básica pasiva todavía va a persistir hasta febrero del otro año. ¿Okay? Cuando a mí un poco aquí interesante es ver que es comparar este 7.4 y la evolución de esto con esto, porque entonces uno lo que dice ahí es, bueno, es probable que al eliminar el efecto metodológico andemos muy cerca de un 7% para el otro año. En este caso tenemos el componente de precios, ya viene siendo casi el último. Tenemos aquí los precios, vean que terreno positivo. Si analizamos esta parte del gráfico, estamos viendo una baja, después un aumento. ¿Okay? Estos resultados, que son los primeros que se observan en la parte positiva desde mediados del año pasado, están muy enfocados en los últimos aumentos de los precios de los combustibles. Y entonces, si yo agarro ese gráfico y después lo comparo, ¿okay? Tal vez ahí importante la meta del Banco Central, llama la atención eso. O sea, llama la atención la meta del Banco Central, que inclusive en el programa macroeconómico la mantienen. O sea, mantienen una meta entre un 2% y un 4%. Y lo que hacen es que la meta es un 3 más menos 1. Un 2% de meta de inflación es relativamente bajo, pero también implica que el Banco Central está esperando mayores presiones de demanda. O sea que podría haber estado esperando un crecimiento de un 4 o más de un 4%. El crecimiento en este momento está en un 3.4 y lo más probable es que ronde ese 3.6 o casi un 4%, pero la inflación, un 2%, es muy difícil que llegue. O sea, si en este momento tenemos una inflación acumulada de 0.5 y quedan 3 meses, un 2% es un dato de inflación que sería muy alto para lo que estamos observando hasta el momento. Un poco lo que uno analiza ahí es que la expectativa del central es la mayor crecimiento. En este caso, si analizamos el grafiquito, vean que yo les decía, veamos esta parte del gráfico, y esto es lo que ha pasado con los combustibles. Ahí lo que tengo simplemente es el precio pagado al consumidor de gasolina super, regular y diésel. ¿Okay? Tiene un peso muy grande sobre el índice de precios al consumidor, y cuando entonces agarramos y medimos la inflación, vemos que la gasolina o los combustibles generan estos movimientos. Ese aumento que se observa en los precios en la inflación en el último mes, exacto, se ve relacionado a el aumento en los precios de los combustibles. Igual que veces anteriores, a mí esta parte me interesa porque muchas veces se analiza la inflación como un todo, se está analizando como un todo, y se ve que puede ser una inflación muy baja, ¿okay? Pero realmente la inflación muy baja puede estar influenciada por el precio de los combustibles cuando bajó, y no necesariamente el resto de rubros. Entonces aquí, si uno analiza los diferentes grupos rubros de la inflación, vemos que, por ejemplo, alquileres aumentó mucho, educación y salud también. Y entonces a veces son rubros que aumentan de precio y son muy inelásticos. ¿Qué quiere decir? Que el alquiler, por ejemplo, es muy inelástico. La gente no necesariamente es tan fácil cambiar un alquiler a otro, y entonces prefiere pagar el incremento anual que se da. Y cuando analizamos esto, nos damos cuenta que en realidad la inflación baja está muy influenciada por precios de los combustibles, pero una gran cantidad de rubros internos dentro de la inflación más bien han aumentado. De hecho, esperamos que ARECEP y el tema de los precios de los transportes, del transporte público, se baje en este momento, y cuando baje, esto genere una ayuda al resto de la economía que no ha tenido esta baja en los combustibles por usar transporte público. Okay. Con respecto a la situación fiscal no ha variado, o sea, se mantiene similar a lo que veíamos un trimestre atrás. Con esto lo que podemos ver es que la relación entre ingresos y gastos se mantiene igual que un trimestre atrás. El asunto es que un trimestre atrás el resultado era positivo, o sea, veíamos que se empezaba a ensanchar la diferencia entre ingresos y gastos.
Aquí lo que vemos es que continúa esa tendencia. O sea, la vez pasada estábamos en junio, ahora tenemos datos agosto, septiembre. ¿Cuál es la idea con esto? Bueno, la tasa de crecimiento de los gastos con relación a la tasa de crecimiento de los ingresos. En los ingresos hay algunos pagos extraordinarios de los bancos que se le hicieron al Ministerio de Hacienda y por eso se ve ese aumento, pero sí se observa una contención del gasto en los últimos meses. Bueno, esta situación que es favorable, claro, es un resultado positivo, ojalá se mantenga, pero la diferencia entre ingresos y gastos es sumamente grande, es más o menos un 35%. Entonces, al darse esta diferencia entre los ingresos y gastos tan grande, aunque los incrementos de los ingresos supere el de los gastos, vean que aquí tenemos un crecimiento del orden del 10% y los gastos en el orden de un 4%, ¿okay? Pero esta diferencia, que es positiva, no lograría cerrar el déficit fiscal que queda entre un 35% de diferencia entre los gastos y los ingresos. O sea, en este caso es uno de los problemas que la economía mantiene en forma muy importante, y esta situación necesita un control más fuerte de los gastos o una reforma fiscal que se ha planteado en la Asamblea Legislativa. Básicamente, eso sería. Preguntas. Sí. Para el cuarto trimestre, respecto a los trimestres anteriores, como que no es tal vez muy conveniente desde el punto de vista que ya el cuarto trimestre viene de diciembre, que es el mes de mayor consumo, ¿verdad? Pagos de aguinaldo, viernes negro, y todo eso aumenta el empleo porque los comercios ocupan más dependientes para poder vender más. El costarricense es consumidor todo así voraz y entonces gastan mucho. También a veces se aprovecha el aguinaldo también para hacer algunas mejoras a las casas y cosas por el estilo, digo yo, mientras que en los demás trimestres del año pues no, entonces eso no afecta algo ahí. Claro, claro, de hecho la idea ahí es hacerlo, vamos a poner por eso es que entonces se hace cuartos trimestres. Vean que aquí lo que tenemos son cuartos para que la comparación sea así como dice usted, que sea homogénea, y el tercero nada más lo ponemos al final para ver cuánto creció con respecto al último, pero generalmente lo que hacemos es analizar el cuarto, y en este caso lo que vemos es que en efecto es de los más bajos. O sea, si vemos todos estos son cuartos trimestres de cada año, y en este 5.4 que no lo compararíamos con el 53, sino esto lo compararíamos con el 57, el 54.8, 55, 54.7, y vean que todos son superiores al que estamos observando en este momento. Por lo tanto, ahí el diciembre en este año pareciera ser inferior a los diciembres anteriores, superior a lo que se ve en septiembre, pero como usted decía, es algo muy común en el último mes del año. Tomando en cuenta el cambio de metodología del Producto Interno Bruto, si lo vemos, este número que está dando de 3 al 4% es comparado a la metodología anterior, ¿es menos o más? Para saber exactamente, comprender un poquito, porque economías más desarrolladas tienen productos internos brutos más bajos, mucho más bajos, y con niveles de desempleo más bajos. El resultado con la nueva metodología sería mayor. O sea, más o menos el Banco Central está estimando un 4.2%, y ese 4.2% lo calcula con el nuevo índice 2012. Nosotros con el índice que tenemos nos da un 3.6%. Un poco la diferencia está relacionada al sector servicios. O sea, mi impresión es que el sector servicios en este nuevo cálculo tiene un peso muy grande, y es un sector que crece mucho. De hecho, vemos que la parte de servicios es la que crece un 10%. Entonces es de esperar que esta metodología tenga un resultado mayor. Ahora bien, con relación al tema de empleo, nosotros en este momento tenemos
sucede un efecto mixto. Cuando empezamos a analizar el empleo, nos damos cuenta de que hay mucho ingreso de nuevo profesional al mercado laboral, pero también existen profesionales que están saliendo, y entonces se mantiene muy estable la cantidad. O sea, no podríamos decir y los profesionales no están siendo cesados, sino que están saliendo del mercado laboral. O sea, la fuerza de trabajo es la que se está reduciendo, y entonces ahí se mantiene muy estable. No es lo que se espera porque la tasa de desempleo es relativamente alta, pero en este momento es difícil con ese crecimiento, y con el crecimiento nuevo de un 4 también. O sea, cuando hemos visto reducciones en la tasa de desempleo ha sido en el orden en el año 2005, 2006, que bajó al 4% el desempleo, pero el crecimiento que teníamos era de un 7 y un 8% real. Sí, buenas noches. Usted dice que cuando termine el efecto metodológico del Banco Central, a final de año subiría la tasa de interés. Ok, eso fue lo que termina en entendí. febrero, no sería este año, ¿okay? Pero sí, o sea, en efecto, digamos, en febrero termina el efecto metodológico de la baja, y lo máximo que podríamos ver anda en un orden de un 5.3, pero de ahí en adelante lo que se espera es que aumente. O sea, hay presiones de demanda, hay un crecimiento importante, el crédito está aumentando, en este momento se espera que aumente más para el otro año. De hecho, sucede mucho en el periodo de verano y el sector de la construcción específicamente. Y además lo que estamos viendo con la situación fiscal, o sea, la situación fiscal es algo que en algún momento va a impactar las tasas. El asunto es ver cuánto puede el gobierno seguir básicamente conteniendo esta situación. Entonces sí es de esperar que para el primer trimestre o mediados del año 2017 se observe una tasa de interés mayor. Ese crecimiento del área financiera es por préstamos de consumo, tarjetas. Sí, colocaciones, o sea, un incremento en colocaciones, y como la mayoría son consumo y vivienda, pues la mayoría de las colocaciones nuevas han ido a consumo y vivienda. Y el sector consumo es uno de los que más ha propiciado el crecimiento de un 3.4%. De hecho, un 70% del crecimiento ha sido por efecto consumo. Antes la variable de formación bruta de capital aportaba más, en este momento no ha sido el caso. Buenas noches. Tengo dos preguntas. No sé si en el estudio ustedes lo evaluaron. ¿Por qué el 84.1% de las empresas dicen que no harán más inversiones? Y la otra es, ¿cuál cree usted que serían las variables para que nuestro país crezca en lo que es la parte de la economía? Digamos un 5, un 6, 7%. Okay. Bueno, con relación al por qué no harán inversiones, ahí se les pregunta el por qué. La respuesta más común fue que podían cubrir la demanda así como estaban. Entonces lo que ahí más bien podría ser que la demanda todavía no propicia para que las empresas aumenten sus inversiones. De hecho, algo que nosotros veíamos era que cuando se ve la inversión se analiza el cambio en inventarios y la inversión en capital fijo. Y el cambio en inventarios ha sido lo que ha venido aumentando. O sea, las empresas esperan que vendan más, pero no necesariamente su frontera de producción la quieren aumentar. Entonces por ahí viene un poco ese resultado. El otro caso que era ok. A mí, digamos, cuando uno analiza esto y ve años como el 2005, 2006, 2007, en donde teníamos un crecimiento de un 7 y un 8%, desempleo de un 4%, claro, la inflación era de un 12%, una de las variables que más crecía era el crédito, y teníamos un incremento del crédito por mes mucho mayor. Entonces, un poco el acceso al crédito, el tema de que el crédito se dé en condiciones favorables. Por ejemplo, ahora vemos una tasa de interés que está bajando, y cuando uno analiza qué es lo que está pasando con las tasas de los créditos en los bancos, muchos tienen tasas piso, que han ido modificando eso, pero son créditos que no bajan su tasa de interés, a pesar de que tienen tasas, que en el mercado hay tasas inferiores. Y el tema de que también el margen de intermediación es muy grande. O sea, ¿qué quiere decir ahí? Que la diferencia entre la tasa pasiva y la tasa activa sigue siendo relativamente grande. Pareciera que la competencia en el sector financiero no es tan grande y no está tan desarrollado como uno quisiera. Y eso es un poco el factor que yo quisiera que se propiciara más. Inclusive si nosotros vemos en la parte de construcción, que cuando la construcción crece mucho y demanda más crédito, eso se observa en crecimiento real. La construcción uno puede ver hacia dónde ha ido el crédito, y el crédito hacia clase media, que es el componente más grande, es donde menos llega.
Entonces ahí me parece que una forma puede ser ver cómo se logra hacer para que el crédito a la clase media llegue, y también para que el crédito hacia empresas en desarrollo, estilo banca de desarrollo, sea mejor. Poco porque de hecho los resultados que vemos en banca de desarrollo en todos los años que llevamos con esto no son tan favorables como se hubiera esperado, que fuera un crédito para empresas nuevas. Y nosotros hemos tenido casos en donde empresas han intentado ver, bueno, ¿y qué tengo que hacer para ingresar a banca de desarrollo? Y todo, y empezamos a ver, y en realidad no es con la facilidad que uno se esperaba. Y dado que en esos años 2005, 2006, 2007 esa fue una variable fuerte, entonces yo esperaría que tal vez cómo agilizar ese esquema, cómo bancarizar a la población, el tema de el uso de las tarjetas de débito, de crédito, eso la población ahorita no está tan bancarizada como yo hubiera esperado o que se hubiera seguido la tendencia. Mucho de eso fue producto de la crisis del 2009. O sea, la tendencia la llevábamos, y en el 2009 la crisis hizo que el sistema financiero dejara de ser un impulsador de la economía, y lo estamos vemos de las repercusiones hoy. Viendo lo que usted nos presenta, es interesante ver que la primera parte de la encuesta, y como que es el resultado que siempre sucede, que ya ahí viene el lobo y que mejor nos vamos porque nos va a atacar, o sea, nos da miedo. Cuando usted nos muestra la segunda parte de su conferencia, vemos que la situación del país pues no refleja realmente lo que supuestamente los empresarios tienen miedo, o no, tal vez no tienen miedo, pero sí sienten mucho recelo de hacer inversiones y seguir hacia adelante, aunque la segunda parte que usted nos muestra otro país diferente a lo que los empresarios nos quieren decir. Eso siempre me ha sorprendido de ver, porque estas encuestas siempre dicen que estamos mal, pero cuando vemos los indicadores macroeconómicos, tampoco no es que estamos bien, por supuesto, pero no es lo mal como que pareciera que nos quieren decir. Algo que me llama la atención es el hecho de que en el informe del Estado de la Nación, el último que salió, pues nos muestra igual que el país sigue creciendo, ¿verdad? O sea, que en los últimos 5 años ha tenido una tasa de crecimiento interesante, y la teoría nos dice que cuando un país crece, en principio debería bajar la inflación, la tasa de desempleo, cosa que aquí en este país no está sucediendo, donde nos estamos dando cuenta que el país sigue creciendo, los empresarios, según el Estado de la Nación, siguen creciendo, pero la tasa de desempleo la mantenemos ahí. Entonces, un poco eso, ¿cómo podríamos llegar a tener ciertas variaciones? Y lo último, usted acaba de mencionar algo muy interesante. En Estados Unidos, bueno, 2 cosas con el profesor de Estados Unidos. Me extraña mucho que él se haya asustado, porque si uno ve el déficit comercial de Estados Unidos es de pegar gritos. Claro, ellos tienen la ventaja de que todo el mundo deposita la plata ahí de gratis y no tienen que pagar por eso, pero bueno, eso es una. Lo interesante también es ver que ellos sí disminuyeron sus tasas de interés, dijeron que no iban a cobrar más, pero también lo que estaban tratando de hacer era incentivar el mercado bursátil, que creo que ese mercado de capitales, al no tenerlo en el país, pues ya, y nos está dejando el banco con solamente 2 patas. Sí, ok, tal vez ahí voy a empezar por la pregunta final, porque está muy relacionada a la que acabo de responder. El mercado de valores, o sea, ese mercado, esa capacidad de que una empresa decida invertir y no solo tenga la opción de ir a un banco y que el banco no le esté prestando, y tenga la opción de emitir acciones, y que uno tenga acceso a eso. Digamos, yo cuando uno va a Estados Unidos y uno ve que una familia normal tiene inversiones en acciones, que la misma empresa en donde trabaja le dio acciones como parte de un bono a final del año y las mantiene. Homero Simpson tiene acciones de la planta nuclear. O sea, uno piensa, bueno, eso es algo que está implícito en el estadounidense, en los países desarrollados, y aquí no. Entonces puede ser algo que de un factor importante para desarrollar la economía. Yo sé que la Bolsa Nacional de Valores hizo lo de incubadoras de empresas, se ha tratado, pero en efecto uno ve que no es lo que sucede. Uno no puede andar invirtiendo en empresas que ve normalmente en la calle. Ojalá sería ideal desarrollar ese esquema. Yo lo desarrollaría, ya la parte técnica es más bien en educación. O sea, ¿cómo hacemos para que alguien en el colegio pueda llevar y sepa que es una acción, sepa que es un bono, sepa para qué sirve, en dónde está mi pensión? Porque eso está muy relacionado al mercado de pensiones, a la seguridad social. Entonces, ¿qué relación tiene el mercado de valores con esos componentes? Que la gente lo sepa para que se empiece a aplicar. Y por otro lado, sí, con respecto a las expectativas, en efecto, las expectativas no son positivas, y a mí me da la impresión de que eso justamente porque lo que vemos en la economía de inflación baja, tasa de interés baja y crecimiento estable, pareciera que ya se acaba. O sea, que el empresario dice, es que eso no va a durar mucho. ¿Por qué lo vería yo? Vamos a ver, la tasa de interés baja es una situación que se dio por la forma particular en cómo Hacienda se financió en lo largo de estos 3 años.
pero en realidad el enfoque que venía dándose, inclusive cuando Laura Chinchilla en el 2012 hace la emisión de eurobonos, es porque la presión sobre la tasa de interés es muy alta y la tasa básica pasiva andaba en un orden de un 12%. Entonces, sabemos que si esa crisis fiscal está presente, es muy probable que esa tasa aumente. Entonces eso puede de reducir mis expectativas para realizar inversión, para financiarme para nuevas inversiones. Ese me parece que es un poco el enfoque. Nosotros vemos que la inflación está baja, pero que en realidad el componente de inflación bajo era producto de precios de los combustibles, y habían un montón de grupos de la economía y factores que estaban aumentando. Entonces hay familias que más bien tuvieron menor ingreso disponible en estos años y la inflación fue negativa. Eso, por ejemplo, yo lo critico un poco con el tema de ajustes salariales. O sea, el ajuste salarial es en función de una inflación, y si una persona anda en transporte público, el impacto fuerte de los precios no lo vio y no se le tradujo ni siquiera en los ajustes de otras. Estamos viendo que el ajuste de tipo de cambio en el resto, o de inflación en el resto de los productos, no es tan fuerte, y va más lento. Entonces ahí en realidad el ingreso disponible de algunos hogares se redujo. Y el crecimiento, vamos a ver, un crecimiento por debajo del 4% es bajo para una economía en desarrollo. Una economía en desarrollo, debieran, para ver lo que hemos mencionado en el tema de empleo y pobreza, debíamos ver crecimientos como los que vimos en 2007, 2008, 2006, 2007, que teníamos por encima del 6-7% reales. Claro, ahí el tema importante es teníamos inflaciones del 13%, pero en términos reales la economía estaba creciendo lo suficiente para absorber la nueva mano de obra. En este momento la nueva mano de obra no somos capaces de absorberla, entonces la tasa de desempleo se mantiene estática en un 8%, 9%. La encuesta de hogares va a salir con un dato que a mí siempre me interesa ver más esa, porque la muestra es un poco mejor que la que continúa de empleo, pero sí tenemos con una tasa de desempleo alta. Quería preguntar sobre el tema de las actividades económicas que tienen mayor impacto, que son el comercio y la construcción. ¿Qué porcentaje de crecimiento ha representado la parte institucional en la inversión o en la actividad económica de ese sector? La parte institucional. Sí, del gobierno, digamos, la inversión del gobierno, digamos, en la parte de construcción, para que se haya desacelerado de esa manera. ¿Es el sector privado, es el sector gobierno, o de dónde viene la caída? Ok, ahí se ve mucho el efecto de la inversión del proyecto hidroeléctrico Reventazón. Entonces, ahí el impacto que tiene esa inversión tan grande, y que después ya terminó, entonces genera una tasa de crecimiento negativa. Entonces uno podría decir, bueno, el impacto fue positivo el año pasado. En el asunto aquí es que la inversión del gobierno en capital, vamos a ver, maquinaria, equipo y nuevas edificaciones, anda en el orden del 2% el total de su gasto, es poco. Claro, este gobierno tiene un déficit fiscal importante, entonces es muy caro invertir capital. Veámoslo de esta forma: al gobierno, al estar endeudado, está pagando tasas de interés sobre su deuda, y esa tasa de interés le dice un freno a las inversiones, porque las inversiones tienen que tener un rendimiento. Y entonces ahí se le dice, bueno, compare rendimientos a ver si es más factible pagar la deuda, amortizar deuda o hacer inversiones de capital. Entonces las inversiones han sido muy limitadas, y por ende en realidad el resultado ahí para el gobierno central es muy limitado. Para el gobierno general, ahí entonces está el ICE, etcétera, que sí vemos inversiones grandes que probablemente puedan incentivar la economía, pero sí, gobierno central es muy limitado lo que aporta a la inversión pública. Muchas gracias, don Rudolf. Antes de terminar, invitarlos para las próximas actividades que tiene el Departamento de Desarrollo Profesional. El próximo jueves 13 de octubre tenemos una charla sobre identificación y definición de zonas económicas de desarrollo para Costa Rica. Esa la pueden seguir a través del link, a través de internet. Hoy se les hizo llegar en el boletín. Igualmente, y para que, si gustan, puedan inscribirse,
También en el boletín se incluye hoy el desayuno profesional, fondos de inversión local contra fondos de inversión extranjeros. Este será el día 20 de octubre a las 8:30 de la mañana. Estará a cargo del máster Leonardo Montero y es una colaboración de la Universidad Castro Carazo. Igualmente, tenemos para el 28 de octubre una charla vespertina a las 6 de la tarde sobre el desarrollo costarricense en el contexto internacional, situación actual y retos, a cargo del señor Paulo Sauma, economista. Es una colaboración del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Agradecerles a ustedes la presencia el día de hoy, agradecerles a los compañeros y colegas que nos siguieron a través de internet e invitarlos entonces para que juntos disfrutemos un refrigerio. Muy buenas noches y que Dios me los acompañe, que Dios me los acompañe, que Dios me los acompañe, que Dios me los acompañe.